Teófilo, todo lo dicho por José Luis Parada está estudiado, digerido y puesto en este documento que ustedes hacen. Claro, Carlos, es que ese es el marco teórico. Ya. Por eso es que han participado el equipo técnico, por ejemplo, José Luis Parada ha participado, porque son ellos los que viven en carne propia todas estas cosas, o sea, son los afectados. Por ejemplo, cuando decía José Luis el tema de que el gobierno con un simple decreto supremo, ¿no es cierto?, posterga el pago de regalías e IDH a las gobernaciones, alcaldías y universidades en 90 días, es el decreto supremo 29.598, donde prácticamente le quita 3 meses de gestión y 3 meses de plata. Y también aquí está el decreto supremo que el gobierno, ¿no es cierto?, aprobó, en la cual reduce los recursos a las prefecturas, y si bien es cierto esos recursos se los traspasa a los municipios, pero les duplica el endosamiento de responsabilidades. Entonces, el gobierno con simples decretos supremos... Te da más responsabilidad y no te da plata. Claro, pues claro, exactamente. Entonces, con simples decretos supremos, el gobierno ha empezado, ¿no es cierto?, a quitarle la capacidad de gestión a 360 entidades territoriales autónomas. Entonces, en el pacto fiscal, porque el pacto fiscal es un acuerdo nacional, ¿no es cierto? El pacto fiscal tiene que ser el consenso de todos para vivir mejor, ¿no es cierto?, que está de moda, ¿no es cierto?, ese concepto. Entonces, en el pacto fiscal se consideran que las leyes, ¿no es cierto?, porque todo este tema tiene que estar en leyes del Estado y no en decretos Es la supremos. recuperación de la institucionalidad del Estado, finalmente. Exactamente, o sea, convertir, digamos, todas las decisiones en leyes del Estado para que se conviertan en políticas de Estado y los municipios y gobernaciones no estén sujetos, ¿no es cierto?, de repente al mal humor del ministro de Economía, que les baja presupuesto cuando les da la gana. A las universidades públicas, por ejemplo, aquí a la Gabriel, le ha recortado 97 millones de bolivianos, o sea, porque ha querido, ¿no es cierto?, el ministro va abusando, ¿no es cierto?, del poder. Pero ya se lo repuso mientras tanto, seguramente esperando que pase la Pero cumbre. no es así tanto, Carlos, claro, sino sí, que sí. eso tiene que ser sometido a todo un proceso de reformulación presupuestaria, de aprobación de ley, o sea, no es así, digamos, ya, o sea, se han sentado y les ha dicho, lo vamos a hacer, pero eso más o menos va a salir por junio, julio, hasta en tanto, digamos, tu techo ya está recortado, o sea, ahí ya te demora tu ejecución presupuestaria. ¿Cómo entender que ni la gobernación ni la universidad estén participando activamente como está participando la gobernación en esta reivindicación del Comité Pro Santa Cruz? Bueno, la gobernación es parte de este trabajo, ¿no? Es parte de este gabinete técnico que trabajó. En la semana pasada hemos estado con el gobernador porque hemos establecido un tours por las diferentes instituciones. Precisamente en la semana pasada estuvimos con el gobernador. Obviamente el gobernador es parte de esto, porque no te olvides que él fue el que llamó a la elección de prefecto, él definió la ruta de la autonomía, ¿no es cierto?, en el año 2005, entonces él entiende y él sabe perfectamente que si no hay pacto fiscal, o sea, no hay autonomía, ¿no? Tenemos una agenda pendiente, Carlos, todavía, tenemos una audiencia pendiente con el rector de la universidad pública, tenemos una audiencia con el alcalde municipal, Percy Fernández, porque el municipio de Santa Cruz de la Sierra, del total de recursos de coparticipación tributaria que se entrega al departamento, el municipio de Santa Cruz de la Sierra se queda casi con el 60%. O sea, el municipio de Percy es uno de los grandes favorecidos. Y ganaría además a nivel departamental los municipios como 300 millones en caso de que se dé el pacto fiscal. En este equipo se discutieron diferentes formas, ¿no es cierto? Entonces, se optó porque la distribución de los recursos económicos sea en base a los impuestos nacionales por dos razones. Uno, los impuestos nacionales siempre, o sea, la recaudación impositiva de lo que yo y vos pagamos impuestos ha tenido una tendencia sostenible, creciente, más o menos en 20% por año, primer elemento. Segundo elemento, el tema gasífero es muy complejo, si bien es cierto, ahora hay plata, mañana qué va a pasar. Sí. Y supone que los presupuestos de gobernaciones, municipios y universidades estén basadas en el gas. Y si mañana se acaba el gas... Es decir, no puede estar indexado pero ¿sabes qué pasa? En todo el lapso de tiempo, pues el gobierno va a traspasar competencia y cuando caiga la plata, ¿qué van a hacer? Digamos, ¿no? Pobres alcaldes y pobres gobernadores del futuro, ¿no? Entonces, por eso fue que... Por eso están brincándole al tema del impuesto al consumo
Exactamente, a los Okay, impuestos sí, nacionales, sí. el IVA, Al impuesto nacional. el impuesto a las transacciones, el impuesto a las utilidades de las empresas, porque yo y vos siempre vamos a pagar En impuestos. este momento, ¿el cuánto por ciento del impuesto nacional se reparte en estas tres entidades para hablar de la generalidad? De A ver, hay un tema muy, autónomas. muy especial acá. Lo que pasa es que hay el impuesto en efectivo, pero hay también los impuestos que se pagan en papel, que el gobierno... Que es gravísimo. Claro, porque o sea, es una evasión que hace el gobierno, una evasión entre comillas que hace el gobierno, engañándole a los municipios y las universidades públicas. Eso está también, Carlos, acá, el tema de las notas de crédito fiscal, porque cuando el gobierno dice la recaudación tributaria en el año 2013 fue 36 mil millones de bolivianos, pero esos 36 mil está emitido 9 mil millones de bolivianos en papeles. Y la ley dice de que municipios y universidades coparticipan de la recaudación en efectivo, sí, y no de la nota de crédito fiscal. Claro. Y yo te aprovecho, y además a través del débito automático y diario, ¿no es verdad? Así es. Okay. Aprovecho, Carlos, esto para comentarlo porque no ha habido otra posibilidad. La Ley de Participación Popular de 1994 estableció, ¿no es cierto?, que 20% coparticipan municipios y 5% universidades de la recaudación en efectivo. Porque en esas épocas de los gobiernos neoliberales, como dicen, el tema de la nota de crédito fiscal fue diseñada para, ¿no es cierto?, cubrir, que el gobierno cubra sus obligaciones porque no había plata, o sea, en esos gobiernos no habían plata, o sea, no se tiene, digamos, la cantidad de dólares que está entrando, pero en esos gobiernos las notas de crédito fiscal no pasaban del 5% del volumen de las recaudaciones. ¿Ahorita al cuánto llegan? No, pues ahorita está ocupando casi hasta un 20, un 30%. 3. Y en el impuesto especial a los hidrocarburos creo que llega hasta el 100% de emisión de notas de crédito fiscal. Así o sea, es una locura, ¿no? Y siendo de que ahora hay bonanza. Antes de que se apruebe la ley marco de autonomía, nosotros hemos participado en estas plenarias, en estos foros donde se estaba, entre comillas, socializando el proyecto de la ley marco de autonomía, y una sugerencia nuestra fue de que en el capítulo que iban a poner sobre la distribución para municipios y universidades, era que pongan de que coparticipan de la recaudación en efectivo y o notas de crédito fiscal, para que de esa forma ellos puedan recibir una mayor cantidad de recursos. Al final esos talleres, o sea, son un blef, porque lo único que te hacen es firmar y después ellos igual van y aprueban lo que tienen que aprobar. Claro, ¿no? Se les valida por... Claro, o sea, vos validás con tu firma y dice aquí han participado esto y están de acuerdo, eso, ¿no es cierto? Entonces, en su momento se reclamó esto. ¿Cómo llegan a este resultado que tenemos aquí, de distribución coparticipativa? En la propuesta técnica que ha preparado este gabinete, esa es una sola opción, Carlos. Hay 4 opciones más, o sea, no es que tampoco... En ninguna pierden. En ninguna pierden los departamentos, porque ¿cuál es el sentido? El sentido es que el municipio, al estar más cerca del ciudadano, conoce mucho mejor las necesidades del individuo, ¿no? Y ese municipio, para poder satisfacer... Perdón, en todas las opciones que ustedes consideran que son 4, en todas es por la coparticipación. Por la coparticipación. Todas las opciones van por la coparticipación tributaria. Todos ganan. Okay, todos ganan. Claro, o sea, no es que se le va a quitar a no, eso es falso. O sea, eso es una campaña vulgar, digamos, muy baja, ¿no? Entonces, el cuadro que usted está mostrando es una sola opción. Ese, por ejemplo, es una distribución económica considerando distribución por población, ¿no? De 100% por población. Sí. La segunda simulación que se hace es considerar distribución 70% población y 30% por indicadores de pobreza, porque la pobreza, ¿no es cierto?, es diferente en cada departamento. Entonces, los departamentos que tienen indicadores de pobreza mucho más altos en comparación a otros van a tener una mayor redistribución económica. La tercera propuesta está basada en una recaudación ya sobre el 100% de los impuestos nacionales, que es la en efectivo, y más lo de nota de crédito fiscal, porque ya hemos hablado que la nota de crédito fiscal fue un invento que se lo está usando para engañarle 20% y 5% a las universidades y a los municipios, ¿no? Y la última opción es ya considerando 100% población y 100% notas de crédito fiscal.
Esas propuestas son propuestas, Carlos. O sea, no es que tampoco esto es un trabajo definitivo, pero se lo ha hecho con el propósito de colaborar. En todo caso, en ningún momento pierden los departamentos como sostiene el gobierno. En ningún momento pierde ningún departamento. Ahí el tema, la propuesta cuando se la analizó, tenía que tener una primera característica fundamental, que no afecte grandemente ganar. En el presupuesto general de la nación. Y esta propuesta Eso es lo que no la gente afecta no más. ¿Por qué no afecta el presupuesto Porque general el presupuesto general de la nación el año pasado era 175 mil millones de bolivianos. Y 7.500, que es lo que se va a distribuir, es el 4.5%. Están planteando la distribución de 175.000, están planteando para las 3 entidades territoriales autónomas 7.500 millones. Que eso equivale a 4.5 del presupuesto general. O sea, para que la gente no se entienda. De 100 bolivianos, le vamos a sacar 4 bolivianos. Al gobierno. 4,75. Sí, 4,75. Que no es nada para el impacto que tiene cuando va a las universidades, municipios y gobernaciones. En primer lugar, porque el 85% en las gobernaciones va a inversión, no se lo despilfarra. Y en los municipios el 75% va a inversión. Entonces, quiere decir que la propuesta técnica que se ha elaborado y en la que hemos estado participando todos, la gobernación también ha trabajado en lo que corresponde básicamente a lo que es eso que planteaba Teófilo, puntos relacionados a todo lo que debe ser el manejo del presupuesto general de la nación como instrumento. En la coparticipación, ¿cuál es la participación del Estado y cuál es la participación de las entidades territoriales 75% en este momento lo tiene el TGN. Aquí se está planteando el cuánto. El 50-50. El 50-50. Ustedes están pidiendo que de los impuestos, para que quede claro, de los impuestos aumentemos 25%. ¿Para qué? Para 360. Exactamente. El Estado reciba el 50% y las entidades territoriales autónomas reciban el otro 50%. Eso significa 7.500 millones de bolivianos. Y eso implicaría para los municipios un adicional de 1.200, para las universidades un adicional de 300 y para las gobernaciones un poco para compensar todo este tema. Porque de IDH 6.000 no han millones. recibido plata, ¿no? No pero reciben de coparticipación. Como para que participen. Claro, porque se fortalecen los 3 niveles departamentales con el 4%. Es una política de equidad y redistribución departamental. Es el argumento del Comité Pro Santa Cruz cuando te dice lo que queremos es que la autonomía sea plena y que la plata llegue a las 3 instancias autonómicas. Sí. Entonces está claro. Carlos, ahora, podemos ver los cuadritos. Sí, claro. Vamos a ver los cuadros. ¿Por qué ya lo vimos andate al otro. ¿Por qué sale esta propuesta y por qué hay todos estos estudios? Dale. Estos son los ingresos que tiene el gobierno. Estos son los egresos, los gastos. Fíjate cómo va subiendo de 54.000, sube a 107.000, a 116.000, y en el periodo de 8 años, han administrado 894.701 millones. Aquí está. Eso equivale aproximadamente a 120.000 millones de dólares. Equivale al gasto de 30 años de otros gobiernos. Por eso se justifica analizar qué se ha hecho, porque hay un cambio económico fundamental en la economía, son una mayor cantidad de ingresos. Y ahí pueden ver el detalle, no hay para qué entrar, pero hay gastos corrientes. Este dato es importante, los ingresos. Dale. Esto demuestra, demuestra de que por el lado del ingreso, lo único que nos deja la duda son otras fuentes internas, un 25% que no sabemos, que son 256.000 en 8 años, que no se sabe de qué son esas otras fuentes internas. Aquí. Otras fuentes internas. ¿Qué es lo que equilibra? O sea, es otro ingreso que, en pocas palabras, es un ingreso no declarado. Exacto, es como que vos digas, voy a ganar 10.000
dólares, pero 2.500 me va a prestar mi tío, me voy a ir a la cooperativa, no se sabe de dónde. Voy a poder disponer, pero no sé de dónde lo voy a sacar. Eso, aquí. Eso, Carlos, quien sabe eso es el ministro de Economía, nadie más sabe. Eso es grave, ¿no? Preguntarle a un diputado, un senador, no tiene nadie idea de lo que es el presupuesto, pero le llega, lo firma y no tiene idea de dónde sale este numerito. Entonces, que no es poca plata, José Luis. ¿En dólares cuánto es esto? 200, estamos hablando de casi 20.000, casi 34.000 millones de dólares. De los 120.000 que están programados arriba. Sí. Entonces, casi 3.400 millones. Estos eran los datos que nosotros dijimos como gobernación, porque ese fue un poco lo que el gobernador quería que le hagamos seguimiento. Dijimos, hay este monto. Y nunca nadie sabía. Siguiente. Resulta que el MSM miente sin miedo. Juan del Granado creo que declaró y dijo, el gobierno en una declaración, en un periódico el 22 de enero dice, hay 120.000 millones de dólares. Y el ministro dice, no, son 117.335. Entonces, quiere decir... Este cuadro, hacerle foco. Entonces, ya tenés ahí la verificación que un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dice que en 8 años tenés 117.000 millones de dólares. Confirma, es el monto de 30 millones, de 30 años de otro gobierno. Entonces, ya no hay que comparar con los anteriores porque no podés comparar una familia que gana 4.000 dólares con una de 1.000. Sí, además de 8 años ya no podés hacer comparaciones con 8 años para atrás. Tenés que hacer comparaciones de ingresos contra ingresos. Es decir, ¿cuál fue tu situación? Claro, tu verdadera situación. Después de la nacionalización ya no podés hablar de lo de atrás. No podés comparar con el pasado, Carlos, porque por ejemplo en el año 2005 mi hijo tenía 2 años, ahora tiene 11 años. Obviamente creció, pues, ¿no? Mi hijo pesaba 20 kilos, ahora pesa 28 kilos. Entonces, come más, implica más gasto, exactamente. Ese es un buen dato. 2 aspectos de fondo. Todos los ingresos que declara el ministro ahí están en la ley 3058, ¿ya? Que es el IDH y regalías, que se firmó 7 meses antes que el señor Evo Morales suba al gobierno, y la firmó Ormando Bacadí. No hay cambio, o sea, fuentes por la nacionalización no hay, lo vamos a ver después. Se ratifica que solo es, y podemos pasar al siguiente, solo hay en el tema... Primero, de hidrocarburos, la ley 3058. Después, para adelante. Para adelante. La otra. Ya, ese es de los 90. Ahí para. Entonces, de esta plata se genera el año pasado el 70% de la exportación. De esta plata. De toda esta plata, de todas las exportaciones. Esperamos. De todas las exportaciones en hidrocarburos y en minería. No ha cambiado nada la estructura del Estado de exportación. Y la ley de minería es la que según el gobierno lo hizo Rico Agoni, explotaba, pagaba, y es la misma que se viene utilizando hace 8 años. O sea, no ha cambiado en absoluto, es la misma ley de Goni Sánchez de Lozada. Alguien se está enriqueciendo con esa ley, porque ¿cuál es el impacto de los impuestos? Por eso esas 2 leyes claves que generan el 70% de la exportación tienen que entrar al análisis del pacto fiscal. Porque hay fallas, el sector minero está con serios problemas, no se están invirtiendo. O sea, el tema minero y la distribución no entra en nada. No, absolutamente, solo 5% de regalías y ahora están pidiendo las cooperativas dejar de pagar. Entonces, aquí tenemos el 2014, para que podamos ver. Este es un cuadro del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para que Proyecto Presupuesto General del Estado 2014. Sí. Entonces, básicamente tenés ahí administración central en ingresos con 34% en generación de recursos. Tenemos gobiernos departamentales 2.6, gobiernos municipales 4.4 y universidades 1.1, 8% del presupuesto, del 100, por el lado de los recursos. Por el lado del gasto, está aquí. Sube de los gobiernos departamentales 5.8, gobiernos municipales 10, porque ahí se incorpora por el lado del gasto el pago de la renta dignidad.
Por eso sube más. Eso es lo que te iba a decir un ratito, pero no hay, si por un lado tenés esto y por el otro lado está acá, significa que hay una ecuación que no eso contiene. no cuadra por Claro. la discrecionalidad cuando el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas entrega los techos. Te entrega con recursos el techo con 4.4% para los municipales y con caja y banco por los errores que tiene el Ministerio de Economía sube al 10%. Esto en el pacto fiscal se tiene que acabar porque está en la ley marco de autonomías. ¿Y qué dice la ley marco de autonomías? Dice, las transferencias programadas y estimadas de los ingresos nacionales para las entidades territoriales autónomas en el presupuesto general del Estado no constituyen compromisos, obligaciones o deudas por parte del Tesoro General del Estado, debiendo los desembolsos sujetarse a las recaudaciones efectivas. Entonces, ahí viene en el pacto fiscal de decir simplemente, ministro, no puede ser que un subalterno como usted esté en contra de la ley. Entonces, yo me voy a manejar, por ejemplo, en enero, de las duodécimas hemos calculado que entran con el techo 70 millones de bolivianos y me han entrado 100. De acuerdo a esta ley yo gasto con los 100, pero no, si yo gasto eso, como no lo aprobó el centralismo, no lo aprobó el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, es malversación de fondos. Entonces, te apretan siendo que está la ley. Por otra parte, fíjense en esto de la universidad. ¿Qué es lo que dice la ley marco de autonomías? Una vez aprobado por el órgano deliberativo del gobierno autónomo, O sea, por el presupuesto, el el presupuesto institucional de una entidad territorial autónoma no podrá ser modificado por otra instancia legislativa o ejecutiva, sin embargo lo modifica sin la el Ministerio de Finanzas. la autorización del correspondiente gobierno autónomo a través de los procedimientos establecidos por las disposiciones legales en vigencia. Aquí se y actúa viene el Ministerio de en Economía contrario. y Finanzas Públicas. No, ¿sabe qué? Le tengo que sacar porque aquí no tiene mucho papel, usted tiene mucho servicio básico y se lo estoy sacando. Eso es para un juicio de responsabilidades. Y que pruebe lo contrario. Les pido un corte. ¿Sí? Dale.